Bonatti en el invierno estival del Fresnay, 1961. La tragedia maldita del Mont Blanc. La noche parece no tener fin sobre las laderas heladas del Mont Blanc. 7 siluetas se aferran a una pared vertical a 4.000 metros de altura, azotadas por una tormenta furiosa que convierte el verano en un crudo invierno. El viento ulula como un animal herido y la nieve los envuelve en una neblina blanca. De pronto, un relámpago rasga el cielo negro y descarga toda su ira sobre ellos. ¡Crack! Un estallido de luz azulada corre por el granito y sacude los cuerpos agotados de los alpinistas. Uno de ellos grita, otro queda momentáneamente aturdido. Walter Bonatti siente la corriente atravesarle el cuerpo y clava instintivamente su piolet para no ser barrido al abismo. Por un segundo, la noche en la montaña se ilumina como un horno infernal. Ve el rostro desencajado de sus compañeros, los ojos llenos de terror, suspendidos en mitad de la nada. Luego la oscuridad y el rugido del trueno vuelven a envolverlo todo. La angustia de la muerte cuelga en el aire glacial. Cada metal de sus equipos, clavos, crampones, mosquetones, chisporrotea trayendo nuevos rayos. Impotentes ante la furia desatada de la naturaleza, los alpinistas solo pueden apretarse contra la roca y aguantar. Estamos vivos pero a merced de la tormenta. Tengo la horrible sensación de que estamos perdidos, piensa Bonatti con un nudo en el pecho. Llevan días resistiendo en la pared, sin poder subir ni bajar, congelados, extenuados, al borde de sus límites físicos y mentales. Saben que la montaña no perdona errores. Cualquier movimiento en falso, cualquier momento de debilidad, y el Mont Blanc reclamaría sus vidas. En un destello de determinación, Bonatti aprieta los dientes y se dice que aún no se rendirá. No aquí, no esta noche maldita. A su alrededor sus compañeros tiemblan de frío y miedo, pero siguen vivos. De momento. La tormenta ruge con fuerza implacable, ajena al drama humano que se desarrolla en sus entrañas de roca y hielo. ¿Lograrán sobrevivir hasta el amanecer? En medio del vendaval, un pensamiento arde en la mente de Bonatti. Resistir un minuto más. Solo un minuto más. La sombra de K2, un superviviente nato. Para Walter Bonatti, situaciones extremas como esta no eran desconocidas. 7 años antes, en 1954, el joven alpinista italiano de 24 años había vivido una noche épica al borde de la muerte en las laderas del K2, la segunda montaña más alta del mundo. Formaba parte de la expedición italiana que buscaba la primera ascensión de aquel coloso del Karakorum. Bonatti subió por encima de los 8.000 metros junto a un porteador pakistaní llamado Amir Mahdi, cargando botellas de oxígeno para los compañeros que abrían ruta a la cima. Pero al caer la noche fueron abandonados a su suerte en un bivac improvisado a 8.100 metros de altitud, sin tienda de campaña ni refugio alguno. La temperatura era de decenas de grados bajo cero y el aire tenía apenas un 37% del oxígeno disponible al nivel del mar. En esa llamada zona de la muerte, Bonatti y Mahdi pasaron horas interminables en la oscuridad glacial, luchando por no congelarse ni quedarse dormidos para siempre. Aquella odisea en el K2 dejó secuelas. Mahdi sufrió congelaciones tan severas que perdió todos los dedos de manos y pies, quedando amputado de por vida. Bonatti milagrosamente sobrevivió sin daños físicos graves, pero quedó marcado para siempre por la experiencia. La sensación de haber visto de cerca la muerte y de haber sido traicionado por la ambición de otros le endureció el carácter. También le enseñó valiosas lecciones sobre límites humanos y compañerismo en la montaña. Bonatti tuvo que defender su versión de aquellos hechos durante años frente a acusaciones injustas, pero finalmente fue reivindicado décadas después. Para entonces, ya era considerado una leyenda del alpinismo, famoso por superar rutas imposibles con determinación férrea y pureza de estilo. Con ese bagaje a cuestas, Walter Bonatti llegó al verano de 1961 dispuesto a afrontar un nuevo desafío: el pilar central del Fresnay en el Mont Blanc. Era un reto muy distinto al K2, pero igualmente mortal. Bonatti sabía bien lo que significaba caminar por el filo entre la vida y la muerte en las alturas. Y aún así, estaba decidido a tentar de nuevo a la suerte, empujado por su amor a la montaña y quizás por un afán silencioso de redención tras tantas polémicas. Nada podía prepararlo, ni a él ni a sus compañeros, para la tragedia que estaba a punto de desatarse en las entrañas del Mont Blanc. Pero si alguien tenía la templanza y experiencia para enfrentar lo imposible, era Walter Bonatti, el superviviente nato del K2. El pilar maldito del Fresnay, último gran problema de los Alpes. Julio de 1961, macizo del Mont Blanc. En la vertiente sur italiana de esta montaña icónica se eleva el imponente pilar central de Fresnay, un espolón vertical de roca granítica rojiza que conduce casi directamente a la cumbre de 4.808 metros.
Esta columna de 700 a 800 metros de altura había ganado fama entre la comunidad alpina como el último gran problema de los Alpes. Nunca antes escalada, representaba la ruta más salvaje y difícil para alcanzar la cima del Mont Blanc. Sus últimos 60 metros, conocidos como la Chandelle por su forma de vela de roca, parecían casi invencibles. Un muro liso a más de 4.500 metros de altura, donde el aire es frío y tenue, y un posible rescate prácticamente imposible. Quienes soñaban con conquistarla sabían que no solo debían escalar roca extrema, sino también sobrevivir a la remota exposición de ese lugar, donde retirarse durante un cambio de clima podía ser más arduo que continuar hacia arriba. Walter Bonatti ya había intentado el Pilar de Freni en años anteriores. En 1959, junto a su amigo Andrea Augioni y el joven Roberto Gallieni, logró escalar la parte baja del Pilar, pero se vio obligado a descender por falta de equipo suficiente. En 1960 hubo otros intentos por parte de fuertes alpinistas franceses como René Desmaisons, Pierre Massot o Michel Boucher, y por el propio Bonatti en distintos grupos. Todos fracasaron ante la dificultad técnica o el mal tiempo repentino. La espina quedó clavada. Freni era la gran obsesión de la época. Alcanzar la cima del Mont Blanc por ese itinerario inexplorado significaba inscribir el nombre en la historia del alpinismo. Finalmente, a inicios de julio de 1961, dos cordadas partieron con el mismo objetivo sin saber que el destino las haría coincidir. Por un lado venía un equipo francés de 4 jóvenes liderados por Pierre Massot, un prometedor alpinista de 32 años. Le acompañaban Pierre Coleman, 24 años, un escalador brillante a pesar de sufrir problemas auditivos y usar audífono. Robert Guillaume, 25 años, otro talentoso escalador. Y Antoine Vieille, 22 años, el Benjamín del grupo. Llenos de entusiasmo, los franceses subieron el 8 de julio hasta el Bivac de la Fourche, 3.675 metros. Un diminuto refugio de emergencia encaramado en una arista en la frontera franco-italiana. Desde allí planeaban descender al glaciar de Freni y atacar el Pilar central. Por otro lado, el equipo italiano de Walter Bonatti llegó al mismo sitio la noche del 9 de julio. Bonatti, 31 años, venía acompañado de su amigo de cordada Andrea Augioni, 30 años, y de Roberto Gallieni, 31, quien además de compañero era su cliente en ocasionales guías de montaña. Al encontrarse en la Fourche, ambas cordadas sumaban 7 alpinistas en un espacio minúsculo. El refugio estaba a rebosar y la tensión flotaba en el ambiente. Todos deseaban escalar el Pilar y ahora se encontraban compartiendo objetivo y techo. Situación embarazosa, escribiría más tarde un periodista. Dos equipos rivales a punto de disputarse la última ruta virgen del Mont Blanc. Al amanecer del 10 de julio, tras una noche de conversaciones y camaradería forzada en la Fourche, prevaleció el espíritu deportivo y la solidaridad montañera. Lejos de competir uno contra otro, franceses e italianos decidieron unir fuerzas y formar un solo equipo de 7. Bonatti inicialmente sugirió que los franceses, que habían llegado primero, tuvieran la prioridad en la ascensión. Sin embargo, Massiot y sus camaradas, admiradores declarados de Bonatti, insistieron en que él había sido el pionero en soñar esa ruta y que debían escalarla juntos. Con un apretón de manos sellaron la alianza. «Aquí arriba no somos rivales, somos compañeros», vino a decir Bonatti. La montaña no entendería de banderas ni nacionalidades. O subían todos como un solo equipo, o fracasarían cada uno por su lado. A medianoche, las 7 figuras se encaminaron hacia el Pilar central bajo un cielo estrellado. La emoción latía en cada paso. Por fin atacarían el último gran problema de los Alpes. En sus mochilas llevaban cuerdas, clavos, algo de comida, hornillos de gas y sacos de bivac ligeros. Apenas lo justo para moverse rápido en terreno tan vertical. El plan era ascender en 2 o 3 días a lo sumo, dependiendo del clima. Nada podía salir mal en aquel cálido verano. O eso creían. La furia de la tormenta. La escalada comenzó con buen ritmo. Durante el 10 de julio avanzaron unos 300 metros por la base del Pilar, trepando diedros y placas de excelente granito. Al caer la noche hicieron su primer bivac en una repisa estrecha. Los italianos habían llevado una pequeña tienda de lona para 3, mientras que los franceses solo contaban con ligeros cobertores plásticos. Apretujados unos contra otros, pasaron una noche fría pero relativamente tranquila, protegidos de un viento leve. El ánimo era alto. La cumbre del Mont Blanc parecía al alcance tras aquel prometedor inicio. A la mañana siguiente, 11 de julio, reemprendieron la ascensión. Bonatti iba abriendo vía en cabeza, con la potencia que le caracterizaba, y Massot cerraba la marcha asegurando el grupo. Hacia el mediodía alcanzaron la base de la Chandelle, la sección final y más desafiante del Pilar, unos 90 metros verticales que defendían la salida a la cima. Decidieron turnarse en largos difíciles.
Massot y Coleman comenzaron a escalar el primer tramo duro de esa chandelle, seguidos de cerca por Guillaume y Vielle. La roca era magnífica y la cumbre estaba ya muy cerca sobre sus cabezas. Pero entonces el tiempo empezó a cambiar. Sin apenas aviso, el cielo azul se fue encapotando. Unas nubes negras asomaron por el horizonte y el aire se volvió denso, eléctrico. Bonatti, con ojo experto, percibió el olor a ozono inconfundible de una tormenta en gestación. «Viene mal tiempo. Y truenos», advirtió a sus compañeros. En ese preciso instante, un zumbido metálico recorrió la pared. Pierre Coleman, que colgaba de un clavo martillando otro pitón, sintió que una corriente le quemaba los dedos. Chispas azules salieron de su martillo. De pronto, un rayo cayó sobre ellos con estruendo atronador. Coleman recibió la descarga de lleno a través de su audífono. Un relámpago surcó su rostro y salió por su oído, dejándolo momentáneamente inconsciente en los brazos de Masoud, pero lo reanimaron con una inyección de coramina. El equipo entero quedó paralizado por la impresión. En segundos, el cielo se desplomó sobre el Fresnay. Lo que siguió fue un auténtico infierno meteorológico. La tormenta desatada no era un chaparrón veraniego cualquiera, sino un colosal fenómeno que azotó buena parte de los Alpes aquel julio de 1961. En la montaña, la temperatura cayó en picado y comenzó a nevar con furia inusual para la estación. Los escaladores, empapados por la lluvia inicial, pronto se vieron cubiertos por una capa de hielo en sus ropas. Ráfagas de viento huracanado los golpeaban contra la pared. Los truenos retumbaban haciendo vibrar la roca bajo sus pies. El grupo se apresuró a montar un bivac de emergencia en una pequeña repisa, abandonando temporalmente los últimos largos de la chandelle. Mientras aseguraban como podían su posición, otro rayo impactó. Esta vez Coleman recibió una segunda descarga y se desplomó con un quejido. Massot logró sujetarlo. El joven francés respiraba, pero sus oídos habían quedado inutilizados. Medio sordo y aturdido, Coleman empezaba también a perder la cordura por el shock eléctrico. Los demás se apiñaron a su alrededor, aterrorizados pero tratando de protegerlo del frío. Esa noche del 11 de julio fue dantesca. La tormenta convirtió el pilar de Fresnay en un pararrayos gigante. Relámpagos zigzagueaban alrededor de los 7 alpinistas, haciéndoles sentir diminutos e indefensos. La angustia de la muerte se apoderó de nosotros. No podíamos movernos ni articular palabra, solo pensar, sí, en la muerte, y esperar su llegada. Relataría Massiot sobre esas horas eternas. Cada vez que la luz cegadora de un rayo los envolvía, los hombres gritaban instintivamente, convencidos de que el siguiente los partiría en pedazos. Veíamos chispas volar de nuestras manos y pies. Todos nuestros hierros colgando de las clavijas eran el mejor cebo para los relámpagos. Queríamos deshacernos de ellos, pero ¿cómo subir o bajar sin equipo? Escribió Bonatti en sus memorias, describiendo la impotencia y el terror de ese momento. Atados a la pared por unos cuantos pitones, sintieron literalmente la montaña temblar bajo la cólera del cielo. Los 7 permanecieron inmóviles, abrazados a la roca, mientras la nieve los iba sepultando lentamente. A pesar del pánico, nadie soltó la cuerda ni abandonó a ningún compañero. En la oscuridad absoluta, Bonatti se forzó a mantener la mente fría. Sabía que una retirada inmediata en plena tormenta sería suicida. Descender ese pilar técnico con ráfagas heladas era casi imposible. La única esperanza era resistir ahí, en aquel balcón expuesto, esperando que el temporal pasara. Tarde o temprano, debía amainar, ¿verdad? Atrapados en la pared, agonía y decisión. El amanecer del 12 de julio trajo una luz mortecina y un respiro momentáneo en los truenos, pero la situación seguía siendo crítica. Había caído casi 1 metro de nieve fresca durante la noche, acumulándose en cornisas precarias. La tormenta no se había marchado del todo. Continuaba como una nevada densa y constante, acompañada de vientos gélidos. Los escaladores estaban empapados, ateridos, con la ropa hecha cartón por el hielo. Sus fuerzas flaqueaban tras la terrible vigilia nocturna. Aún así, al despuntar el día sintieron un atisbo de esperanza. Seguramente este temporal anómalo no puede durar mucho más, pensaron. Era pleno julio, la época más estable del año. Lo normal habría sido una tormenta de tarde pasajera. Ignoraban que aquel vendaval histórico estaba causando estragos desde el Canal de la Mancha hasta los Alpes, desviando barcos en la costa y provocando inundaciones en Francia. En Chamonix y Courmayeur, mientras tanto, familiares y amigos comenzaban a preocuparse por la falta de noticias de los escaladores. Una nota que Bonatti había dejado en la Fourche con sus planes llevó a organizar un equipo de rescate que partió a buscarlos tan pronto como el mal tiempo lo permitió. Pero allí arriba, los 7 hombres estaban solos ante la tempestad, sin saber si alguien vendría en su ayuda.
Durante 2 días más la expedición permaneció atrapada en la pared, cobijada en la mínima repisa bajo la chandelle. Cada hora que pasaba se llevaban un pedazo de su resistencia. Montar la pequeña tienda resultó inútil bajo la ventisca, así que se turnaban para medio dormitar abrazados unos a otros, intentando darse calor. Sus sacos de dormir estaban empapados, así que en realidad apenas pegaban ojo tiritando sin control. El hornillo de gas apenas funcionaba con el viento. Derretir nieve para beber tomó horas preciosas y la comida empezaba a racionarse estrictamente. El pilar de Freni se había convertido en su cárcel helada. A pesar de las condiciones atroces, los alpinistas aún debatían qué hacer. Subir o bajar. Solo les quedaban 90 metros verticales para terminar la ruta del pilar y llegar a terreno más fácil hacia la cumbre. Arriba, tras la chandelle, podrían acceder al Mont Blanc y descender por la vía normal, mucho más sencilla, hasta el valle. En cambio, bajar por donde habían venido implicaba desandar cientos de metros de roca técnica empapada y luego cruzar glaciares traicioneros en plena tormenta. Todos sabían que una retirada a mitad de pared sería extremadamente peligrosa, quizás más que continuar hacia arriba. Además, ningún alpinista quiere renunciar a 90 metros de la cima si aún respira. Esa esperanza de cumbre, remota pero real, los mantuvo dudando durante horas bajo la nieve. No era vanidad ni obsesión ciega. Era la opción lógica teniendo en cuenta lo que sabían en ese momento. Aguantemos un poco más, el mal tiempo típico de verano no puede durar. Repetían para darse ánimos. Sin embargo, la montaña tenía otros planes. Aquella tormenta no era típica, y su persistencia sellaría el destino del grupo. El 14 de julio, al despuntar el cuarto día en la pared, Bonatti y Mazot evaluaron la situación con mirada lúcida. Ya no podían seguir esperando. Llevaban más de 72 horas presos de la tormenta. El mal tiempo no había cesado y, peor aún, sus cuerpos estaban al límite. Muchos tenían principio de congelación en pies y manos. Todos sufrían deshidratación y agotamiento severo. Apenas sentían los dedos sobre la roca. Imposible seguir hacia arriba en estas condiciones, concluyeron con pesar. La ventana para cumbre se había cerrado. Solo quedaba el descenso, por aterrador que fuera. Bonatti asumió el liderazgo de la retirada. Sus conocimientos de la ruta y del terreno serían cruciales. Él había explorado ese pilar antes y sabía por dónde intentar bajar. Tenemos que intentarlo ahora. Si esperamos más, será nuestro fin. Urgió a los demás. Eran 7, debilitados y semicongelados. Pero mientras estuvieran juntos y lúcidos había esperanza. Tragando su orgullo de escaladores, los hombres decidieron descender renunciando al sueño de la primera ascensión. Ahora la misión era más básica: sobrevivir y bajar con vida del Mont Blanc. Descenso al abismo. El descenso del pilar de Freni comenzó la mañana del 14 de julio bajo una intensa nevada. Aquel día se convirtió en una pesadilla de maniobras lentas y peligros constantes. Bonatti y Mazot coordinaron a la gran cordada de 7 en una serie de rápeles encadenados. Colocar las cuerdas para cada rappel era un suplicio. Los dedos entumecidos apenas podían manipular los nudos y la nieve cubría los anclajes. Andrea Oglioni se ofreció como último hombre en cada tramo. Una labor extenuante pues implicaba recuperar las cuerdas y asegurarse de que todos bajaran a salvo antes de él. Paso a paso, rappel a rappel, fueron deshaciendo el camino que tanto esfuerzo les había costado subir. El viento seguía aullando, pegando la nieve contra sus rostros como agujas. Varias veces las cuerdas se quedaron enganchadas en salientes, obligando a peligrosas maniobras para liberarlas. La visibilidad era casi nula. En la ventisca apenas distinguían a unos metros de distancia la silueta del compañero siguiente. Bonatti, que bajaba primero para buscar la siguiente reunión, tenía que guiarse por instinto en la pared que conocía de memoria. Solo su experiencia evitó que el grupo se extraviara en la línea de rápeles. A mediodía, tras infinitas horas, alcanzaron por fin la base del pilar central. Habían regresado al glaciar de Freni, pero la montaña aún no les daba tregua. Hundidos hasta la cintura en nieve reciente, avanzaron penosamente hacia el collado de Putrey, buscando un lugar para pasar otra noche al raso. Estaban exhaustos. Cada paso en la nieve profunda requería una energía que ya no tenían. Antes del anochecer del 14 de julio encontraron una grieta en el hielo y se refugiaron allí como pudieron. Era su quinto vivac desde que comenzó la aventura, y sin duda el más gélido y miserable. La tormenta seguía rugiendo sin pausa. En el fondo de la grieta los 7 hombres temblaban incontrolablemente, apiñados como animales en busca de calor. Su ropa estaba empapada y congelada, convertida en una suerte de armadura rígida alrededor de sus cuerpos famélicos. La comida se había reducido a casi nada. Juntando sus morrales, encontraron apenas unos pocos dátiles, ciruelas secas, un trozo de chocolate y azúcar.
Dividieron aquellas últimas calorías en partes iguales y las masticaron en silencio, saboreándolas como manjares. La sed era atroz, pero el hornillo ya no tenía combustible. No podían derretir nieve. Desesperados, se metían puñados de nieve en la boca, a sabiendas de que eso les enfriaba aún más el cuerpo sin hidratarles apenas. Muchos sufrían alucinaciones breves. El letargo de la hipotermia amenazaba con vencerlos. Pierre Coleman estaba en muy mal estado. Sus manos se habían quedado negras por el frío, indicio de gangrena inminente. En un momento de confusión, vio a Bonatti sacar una pequeña botella de alcohol de quemar, metanol, y creyendo que era algo de beber, la arrebató para dar un trago. Bonatti se la quitó antes de que ingiriera más, pero la escena ilustró la desorientación mental que empezaba a afectarlos. Para combatir la desesperación, Massaud entabló conversación con el más joven, Antoine Viel, intentando mantenerlo despierto. Bromeaban con un humor sombrío. «No llegaremos mañana a Chamonix. Qué pena, nos perderemos el Tour de Francia», dijo Viel forzando una sonrisa quebrada, antes de confesar con tristeza que temía no volver a ver a su novia Annie. Esa madrugada, consumieron sus últimos cigarrillos compartiéndolos entre manos temblorosas. La noche del 14 al 15 de julio fue un calvario de frío absoluto. Ninguno pegó ojo. Cada uno se debatía en su fuero interno entre la tentación de entregarse al sueño mortal o seguir aguantando el dolor un minuto más. La última noche, sacrificio y salvación. A las 3:30 de la mañana del 15 de julio, antes del amanecer, Bonatti dio la voz. Debían moverse ya o morirían congelados allí mismo. Con una disciplina casi militar, los sobrevivientes se pusieron en marcha como autómatas. Amaneció durante su penosa travesía por el glaciar de Fresnay, rumbo al collado de la Innominata, que separa la vertiente del Fresnay del valle de Courmayeur y conduce al refugio Gamba. Ese collado, a unos 3.350 metros de altitud, era su puerta de salida hacia la salvación. Pero para llegar hasta allí tendrían que superar las traicioneras pendientes nevadas del circo glaciar. Plagadas de grietas ocultas y expuestas a avalanchas, Walter Bonatti seguía en cabeza, tirando de sus compañeros con energía casi sobrehumana. Había asumido el papel de líder y salvador. Su determinación mantenía al grupo en movimiento contra toda esperanza. «Si nos detenemos, aunque sea un momento, moriremos como estatuas de hielo», le repetía con severidad. Los 7 avanzaban unidos por la cuerda, medio ciegos por la ventisca. Al llegar a una inclinada pendiente conocida como las Rocas Gruber, Bonatti decidió asegurarlos de uno en uno. Temía que el peso de todos desencadenara una avalancha. Rápidamente montó una reunión y empezó a bajarlos individualmente con la cuerda por la ladera nevada. En ese crítico descenso sucedió la primera tragedia. Antoine Viel, el más joven, ya no pudo más. Alrededor de las 9 de la mañana, a mitad de la pala nevada, Antoine se dejó caer de rodillas en la nieve, completamente exhausto. Bonatti le gritó que se levantara, que corría peligro ahí parado, pero no obtuvo respuesta. Massaud y Guillaume, que iban cerca, tiraron de su cuerda en vano. Al acercarse a él, descubrieron con horror que Viel había fallecido súbitamente, probablemente de hipotermia y colapso. Sus ojos abiertos miraban sin ver el torbellino blanco. A sus 22 años acababa de sucumbir a la montaña. Con enorme pena, envolvieron su cuerpo en la lona de la tienda italiana y lo aseguraron con un pitón clavado en las rocas para que no se lo tragara el glaciar. Aquel instante fue devastador para la moral del grupo. Meydieu, conmocionado por la muerte de su amigo más joven, rompió a llorar. Bonatti tuvo que endurecerse el corazón. «Si no queremos terminar como Viel, no perdamos ni un minuto», urgió al resto, obligándose a reprimir su propia angustia. Sabía que él era la única fuerza que los mantenía unidos y en marcha. «Si yo desfallezco, moriremos todos. Es lo que me mantuvo vivo», recordaría después Bonatti sobre ese momento. Sacando fuerzas de flaqueza, los 6 supervivientes reanudaron el descenso. Alcanzaron el fondo del glaciar de Fresnay y continuaron hacia el pie del col de la Innominata. El temporal no amainaba. Envolvía todo en niebla y aguanieve, dificultando la orientación. Bonatti apenas podía distinguir las formaciones de roca que debían guiarles. Aún así, tras horas de lucha divisaron vagamente la silueta del collado por encima de ellos. La pequeña cabaña Gamba se encontraba del otro lado de esa brecha, a menos de 1 hora de camino cuesta abajo. Tierra prometida. Pero la montaña tenía guardado otro golpe atroz. Cerca de las 7 de la tarde del 15 de julio, mientras subían penosamente el couloir de la Innominata, un canalón empinado que conduce al collado, Robert Guillaume desapareció. Marchaba en la retaguardia junto a Oglioni cuando de pronto un grito ahogado resonó por encima del viento. Los 5 de vanguardia tiraron de la cuerda y no sintieron peso. Guillaume ya no estaba al otro extremo. «Robert», clamaron desesperados.
Apenas veían a unos metros, pero retrocedieron en su busca. Solo encontraron la cuerda arrastrada hacia una grieta profunda. Guillaume se había precipitado al vacío, tragado por el glaciar o tal vez por una avalancha invisible en la penumbra. Trataron de hallarlo entre gritos, pero fue inútil. La tormenta se lo había llevado. Con el corazón encogido, el grupo entendió que no podían hacer nada más por su compañero. Tendrían que seguir adelante con la horrenda certeza de haber perdido ya a 2 amigos en pocas horas. Llegados a este punto, quedaban 5 personas: Walter Bonatti, Andrea Augioni, Roberto Gallieni, Pierre Mazot y Pierre Colman. La noche del 15 de julio se echaba encima y la situación era desesperada. Aún debían trepar el último tramo rocoso hasta el collado de la Innominata. Desde allí, la cabaña Gamba, donde seguramente habría rescatistas, estaría al alcance. Pero el ascenso final exigía un último esfuerzo sobrehumano, y varios estaban al límite físico y mental. Bonatti decidió agilizar las cosas. Se desató de la cuerda común junto a Gallieni para subir más rápido y equipar la subida al collado con una cuerda fija. Con las últimas fuerzas que les quedaban, Bonatti y Gallieni escalaron ese tramo final de hielo y roca y lograron instalar una cuerda de 50 metros sobre la cornisa del col de la Innominata. Detrás de ellos venía Maziot arrastrando los pies. Tenía ambos pies congelados y avanzaba con enorme dificultad. Augioni, agotado hasta el delirio, ayudaba a empujar a Maziot como podía. Colman, por su parte, se encontraba en un estado mental alarmante. Deliraba y balbuceaba cosas incoherentes, presa de la hipotermia severa. En su paranoia creyó que sus compañeros planeaban abandonarlo. De repente Colman entró en pánico. Se soltó de Maziot y Augioni y comenzó a trepar por la cuerda fija en solitario, fuera de sí. Gallieni, viendo esto, fue detrás de él y logró sujetarlo con un mosquetón a su propio arnés para que no escapara. Pero Pierre Colman ya no razonaba. Presa de la locura, empezó a forcejear violentamente. En la oscuridad, a la luz pálida de sus linternas agonizantes, Bonatti evaluó la terrible decisión que tenía enfrente. Si seguían intentando arrastrar a Colman, todos corrían peligro de caer por la cornisa. Augioni apenas se sostenía en pie. Maziot estaba inválido por los pies congelados. Gallieni luchaba por contener al enloquecido francés. Bonatti tomó entonces una decisión drástica pero quizás necesaria: dejar atrás a Colman momentáneamente y correr en busca de ayuda. Entre él y Gallieni soltaron la cuerda de Colman, lo sentaron en la nieve lo mejor posible y emprendieron un descenso desesperado hacia el refugio Gamba, que intuían cercano. «No tenemos más remedio», gritó Bonatti con la voz rota, asegurando a Maziot que volverían con rescate en minutos. Eran aproximadamente las 11 de la noche del 15 de julio cuando Walter Bonatti y Roberto Gallieni cruzaron el collado de la Innominata y comenzaron a bajar a trompicones hacia la cabaña Gamba bajo la tempestad. La pequeña construcción de piedra del refugio Gamba apareció ante ellos envuelta en nieve. Eran cerca de las 3 de la madrugada del 16 de julio cuando Bonatti y Gallieni, tambaleantes y al borde del colapso, golpearon la puerta del refugio. Dentro, para su sorpresa, encontraron a unos 30 rescatistas durmiendo. Habían llegado antes que ellos, pero, al no hallar rastro en la ruta de Brouillard, descansaban esperando la mañana. Bonatti apenas podía creerlo. Con voz ronca y urgente logró explicar: «Rápido, hay uno justo afuera. Los demás están en el couloir de la Innominata. Rápido». Acto seguido, el héroe italiano se desplomó, inconsciente por el cansancio, sabiendo que al fin habían alcanzado ayuda. Los socorristas se movilizaron de inmediato en la tormenta nocturna siguiendo las indicaciones de Bonatti. Afuera, a pocos metros del refugio, encontraron a Pierre Colman medio enterrado en la nieve, aún delirando. Lo cargaron, pero Colman exhaló su último suspiro poco después, alrededor de las 4 de la mañana, pese a los intentos por reanimarlo. Su cuerpo simplemente no resistió más tras 5 días de tormento. Fue la tercera víctima de la expedición. Mientras tanto, otro grupo de rescatistas subió por la Innominata hacia donde Maziot y Augioni seguían anclados a un pitón, combatiendo la muerte minuto a minuto. Pierre Mazot pasó esa sexta noche, 15 al 16 de julio, aferrado a la pared junto al cuerpo desfalleciente de Andrea Augioni. Sus cuerdas los mantenían sujetos en una pequeña repisa, castigados por el viento incesante. Cerca de la 1 de la madrugada, Augioni empezó a desvariar y hablar en italiano entre sueños. Maziot lo sostenía contra sí, tratando de mantenerlo consciente. Las fuerzas de Andrea, aquel escalador fuerte y alegre que había acompañado a Bonatti en tantas hazañas, se extinguían. A las 2:15 de la mañana, Maziot sintió que el peso de su amigo se desplomaba de repente. Andrea Augioni murió en sus brazos en la oscuridad helada. Tenía 30 años. Sus últimas palabras, murmuradas en italiano antes de expirar, fueron: «Non ce la faccio più».
Ya no puedo más. Un susurro de derrota tras haberlo dado todo para ayudar a sus compañeros. Ogioni se había vaciado físicamente en cada rappel, en cada esfuerzo por salvar a los demás, y al final cedió a la fatiga y el frío mortal. Maciot quedó a solas con el cuerpo de Ogioni. En ese momento, una luz de dolor y desesperación amenazó con aplastarlo. Había visto morir a 3 amigos en un día. Él mismo estaba congelado y herido. Notaba que el sueño lo invitaba seductoramente. Pero entonces, en un arranque instintivo, Pierre se obligó a levantarse. «Debo seguir, debo vivir», se gritó. En medio de la penumbra, olvidó que estaba asegurado a un clavo y tiró con todas sus fuerzas para incorporarse. La vieja clavija saltó y ambos, Maciot y el cuerpo de Ogioni, cayeron unos metros ladera abajo. Por suerte quedaron detenidos por un resalte. La caída no continuó. Aún así, Maciot quedó semi-inconsciente, con la cuerda enredada alrededor. Así lo hallaron los rescatistas que llegaron minutos después, bloqueado en la pendiente junto al cuerpo de Ogioni. Eran las 5:30 de la mañana del 16 de julio cuando lograron izar a Maciot hasta el collado y transportarlo hacia el refugio Gamba, mientras otro equipo recuperaba el cuerpo de Andrea. En la cabaña Gamba, Walter Bonatti despertó de su desmayo cuando entraron los socorristas cargando a Pierre Maciot. Tenía los pies severamente congelados y deliraba a causa del agotamiento, pero estaba vivo. Bonatti, aún aturdido, preguntó por sus compañeros con un hilo de voz. La mirada de los rescatadores lo dijo todo. Maciot, sollozando, le confirmó que Ogioni, su gran amigo, había muerto, al igual que Coleman, Guillaume y Vielle. Bonatti cerró los ojos con una mezcla de tristeza profunda y alivio amargo. De 7 que iniciaron la aventura, solo 3 sobrevivían. Él mismo, Roberto Gallieni y Pierre Maciot eran los únicos que verían el nuevo día. La tragedia del Freny había cobrado 4 vidas en el Mont Blanc, consumadas justo a 1 hora de distancia de la salvación. Los cuerpos de los franceses Antoine Vielle y Robert Guillaume serían recuperados del glaciar días después, cuando amainó el riesgo de aludes. La montaña implacable había demandado su tributo de sangre. Legado de una tragedia, honor y controversia. La noticia del desastre en el Mont Blanc cayó como un rayo en la comunidad alpina europea. 4 alpinistas muertos en una expedición italo-francesa, entre ellos jóvenes promesas, era un suceso que conmocionó al público. La prensa francesa o italiana siguió la tragedia con enorme atención, y no siempre con respeto. En los días posteriores, periódicos y revistas narraron el drama del Freny con tintes sensacionalistas, buscando explicaciones y pronto buscando culpables. La opinión pública, incapaz de asumir que la montaña a veces decide sin más, empezó a preguntarse si se habían cometido errores humanos evitables. ¿Por qué continuaron tanto tiempo en la pared? ¿Quién tomó las decisiones? ¿Se pudo hacer algo más para salvar a los fallecidos? En medio del dolor, se empezó a señalar con el dedo. Increíblemente, algunas voces críticas se atrevieron a culpar al propio Walter Bonatti por haber sobrevivido. Insinuaban que quizás él, en su afán por salvarse, había abandonado a sus compañeros a más su suerte. Nada más lejos de la realidad. Todos los testimonios directos concordaban en que Bonatti actuó con un liderazgo y altruismo ejemplares. Gracias a él, Gallieni y Maciot vivieron. Sin embargo, la prensa amarillista necesita villanos, y Bonatti era el único héroe que quedaba en pie. La familia de Andrea Ogioni, cegada por el dolor, incluso le prohibió asistir al funeral de su querido amigo, creyendo las insidias de los diarios. Para Bonatti, aquello fue un golpe casi tan duro como la tormenta misma. Se le reprochaba seguir con vida cuando otros habían muerto. Por suerte, muchas figuras salieron en su defensa. El alpinista Pierre Maciot, recuperándose en el hospital con pies congelados, declaró sin ambigüedades que le debía la vida a Bonatti. «Sin él yo también estaría muerto», sentenció públicamente, acallando a más de un crítico. De hecho, Maciot, quien años después sería un respetado político en Francia, mantuvo una estrecha amistad con Walter toda su vida. Con el tiempo, Maciot logró que el gobierno francés concediera a Bonatti la Legión de Honor por la valentía y fraternidad demostradas en aquella tragedia. En Italia, el famoso escritor Dino Buzzati publicó un artículo el 21 de julio de 1961 defendiendo a Bonatti con una pregunta contundente. Si uno quiere criticar lo ocurrido, tan fácil desde el sillón de casa, lejos de abismos helados a menos 30 grados Celsius, la cuestión no es qué más podría haber hecho Bonatti, sino cómo pudo hacer tanto. La elocuente pluma de Buzzati hizo mella en la opinión pública, recordando que juzgar a los sobrevivientes desde la comodidad es injusto y de indecente. Walter Bonatti, humilde ante tanto revuelo, declaró escuetamente: «Sobreviví, eso es todo. Quizás porque más que los demás no quise ni pude dejarme morir».
Esa frase, recogida luego en su libro Montañas de una vida, refleja su espíritu de lucha hasta el último aliento. Había hecho todo lo humanamente posible y un poco más en el Fresnay, y aún así cargaría con las cicatrices emocionales de aquella cumbre maldita para siempre. La montaña le había quitado a su amigo Andrea y a otros 3 camaradas. Eso pesaría en su corazón mucho tiempo. El legado de la expedición en el Fresnay es agridulce. Por un lado, se convirtió en una historia de heroísmo y compañerismo en la adversidad. La forma en que estos hombres permanecieron unidos, tomando decisiones difíciles y ayudándose hasta el límite, inspiró a generaciones de montañeros. Bonatti y Mathieu demostraron que la solidaridad en altura puede obrar milagros, incluso cuando la montaña ruge con furia ciega. Los 3 supervivientes continuaron con sus vidas. Mathieu alcanzó grandes logros. Años más tarde sería el primer francés en subir al Everest y un notable servidor público. Gallieni mantuvo un perfil bajo, lejos de los focos. ¿Y Bonatti? Bonatti se alzó como el guardián de la verdad de esta tragedia. Luchó durante años contra la desinformación, tanto la de K2 como la del Mont Blanc, decidido a que el honor de sus compañeros caídos no fuera manchado. Y lo consiguió. Por otro lado, la tragedia del Fresnay señaló el comienzo del ocaso en la carrera deportiva de Walter Bonatti. Tras otra escalada magistral en 1965, la cara norte del Cervino en solitario y en invierno, se retiró del alpinismo con solo 35 años. Detrás quedaban victorias épicas, pero también amargas decepciones con la condición humana. Tan enamorado de las montañas como asqueado por la mezquindad de algunos hombres, Bonatti dijo adiós a la escalada profesional. Se dedicó a la exploración y al periodismo de aventura, contando historias de lugares remotos con la misma pasión con la que había escalado. Su nombre, sin embargo, nunca dejó de resonar entre montañistas. Hoy es recordado como uno de los más grandes alpinistas de todos los tiempos, símbolo de coraje, ética y resiliencia. A 60 años de aquella fatídica expedición, la tragedia del pilar central de Fresnay sigue infundiendo tanto pavor como admiración. Pavor por la crudeza con que la montaña puede arrebatar vidas jóvenes en cuestión de horas. Admiración por la valentía y el compañerismo a prueba de tempestades que demostraron Bonatti y sus compañeros. Pierre Mazot, ya nonagenario, confesaba recientemente que piensa a menudo en esos días de julio de 1961. Es un recuerdo dolorosísimo y a la vez maravilloso, dijo. Vi desaparecer a camaradas más jóvenes que yo, pero donde querían estar, en la montaña. Para Mazot, aquellos amigos murieron donde querían morir, persiguiendo un sueño en la catedral de roca y hielo del Mont Blanc. Y esa es quizás la única forma de hallar sentido a la pérdida. Saber que desafiaron lo imposible, viviendo y muriendo con las botas puestas en pos de su pasión. La expedición en el invierno del Fresnay nos dejó una lección indeleble. Los límites humanos pueden estirarse cuando el espíritu es indomable, pero la naturaleza siempre tendrá la última palabra. De las cenizas de aquella tormenta surgió un relato de honor, sacrificio y amistad eterna entre montañeros de distintas naciones. A través de la voz profunda del recuerdo, estas crónicas nos invitan a reflexionar sobre nuestra pequeñez frente a las montañas y sobre la grandeza del alma humana cuando se niega a rendirse. Si te apasionan las historias reales que desafían lo imposible, dale like, suscríbete y acompáñanos en la próxima expedición de Crónicas Insólitas.